Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12. Hechos capítulo 4, versículo 1 al verso 12. Dice la palabra del Señor. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos indignados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, le interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos ha interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, porque podemos reunirnos a escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es poderosa para transformar cada día más nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Guíanos, instrúyenos, enséñanos, Señor, para que podamos cada día vivir para honrarte y glorificarte a ti. Te alabamos y te agradecemos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la fe cristiana siempre, a través de los siglos, ha sido perseguida o ha tenido oposición. Entonces los cristianos han tenido que reaccionar de una u otra manera, dependiendo de los contextos, dependiendo de la cultura, dependiendo de los imperios, donde la fe cristiana se ha movido. Y en los primeros siglos, una de las respuestas que tuvieron los cristianos frente a la oposición y frente a la persecución fue escribir cartas que tenían que ver con defender la fe. ¿Ya? De ahí es la idea de apologética, que significa defensa de la fe. O sea, la apologética cristiana lo que busca es explicar la fe a personas que quizás están acusando al cristianismo de ciertas cosas. Entonces se escriben esas cartas para explicarle qué es lo que los cristianos creen. Y en los primeros siglos 2 y 3 más o menos, hubo varias cartas que se escriben para defender entonces la fe contra las personas que lo estaban persiguiendo. Una de esas cartas, por ejemplo, se llamaba la carta a Diogneto, que es una carta muy bella, en verdad muy recomendable leerla, en donde se expresa lo que es la fe cristiana frente a la gente que se le estaba oponiendo. Y en esta carta el autor, que es desconocido, pero que se cree que se dirigió a un tal Diogneto, escribe lo siguiente. Él dice, en una parte de esta carta, dice, describiendo a los cristianos: viven en la carne, pero no según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les desconoce y con todo se les condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Como pueden ver, tenemos aquí ciertos contrastes que nos describe esta carta, en donde describe cómo son los cristianos. Los cristianos viven en cierto lugar, pero no ese es su territorio. Viven como seres humanos en este cuerpo, pero este no es su fin de este mundo, sino que buscan algo más. Se someten a las leyes establecidas por los hombres, sí, pero las superan aún con sus vidas. Y una de las cosas más principales de los cristianos en los primeros siglos es que los cristianos se sometían ciertamente al emperador, en este caso al César. Ellos se sometían, pero cuando el César les pedía algo que iba más allá, por ejemplo, adorarlo a él como si fuera una deidad, entonces los cristianos decían: no podemos someternos ahí a la autoridad.
De igual manera, como hemos visto ahora en la cuenta pública, podemos someternos a la autoridad, a nuestro presidente que tenemos actualmente, sí, pero si se promueve algo que va contra la Biblia, no podemos someternos a eso porque va contra la voluntad de Dios. Y aquí vamos a encontrar a Juan y a Pedro haciendo este mismo ejercicio, no solo ahora, sino que a través de todo el libro de los Hechos vamos a ver este contraste. ¿Se somete a la autoridad? Sí, pero si es que le mandan algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces no podemos obedecer esa autoridad. Entonces hemos visto en el libro de los Hechos hasta ahora, como en el capítulo 1, ¿cierto? Esperaban la promesa y obedecieron estando ahí, eligieron a alguien que reemplazara a Judas, ¿cierto? Y de ahí empezaron a actuar como estos apóstoles que iban a estar ahí esperando la promesa. En el capítulo 2 vimos cómo el Espíritu Santo descendió y llenó a cada uno de los creyentes con ese Espíritu para poder testificar al mundo, confirmando por medio de estas lenguas o idiomas diferentes en los cuales hablaban. En el capítulo 3 vimos la sanidad del cojo, ¿cierto? Cómo el Señor lo sanó por medio de Pedro y Juan, y debido a eso se armó todo un alboroto en donde ellos han tenido que explicar cuál es la razón por la cual ellos lo sanaron. Incluso hasta este capítulo vemos que todavía está el tema del cojo porque le están preguntando, oye, ¿bajo qué nombre o bajo quién ustedes están enseñando? Entonces vamos a observar hoy en este capítulo 4 cómo Pedro y Juan están ante el concilio y cómo ellos responden ante ese concilio y ante las acusaciones que hay frente a ellos. Observemos entonces, hermanos, los primeros 4 versículos en donde vemos la oposición a la enseñanza que da Pedro y que da Juan, aunque en verdad es Pedro aquí quien más habla o quien habla, pero vemos que están juntos. La oposición a la enseñanza de Pedro y de Juan en los primeros 4 versículos. Si uno lee esos 4 versículos, uno va a poder observar ciertas cosas que vemos aquí. Primero, en el verso 1 y en el verso 2, se nos va a describir 3 grupos de personas que se le echan encima, incluso usa esa palabra, ¿no? Por lo menos en mi versión, se le echan encima a Pedro y a Juan por estar predicando. 3 grupos de personas que se oponen a lo que Pedro y Juan están predicando. ¿Quiénes son? Vemos que están los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que vivían en el templo, ¿cierto? Y cumplían con ciertas ceremonias del templo, y ellos estaban muy cerca del pórtico de la Hermosa, que era una de las entradas que había al templo y servían ahí. Por tanto, habían escuchado todo, o por lo menos varios de ellos habían escuchado lo que Pedro y Juan estaban enseñando. Entonces, seguramente estos Pedro y Juan, que estaban ahí predicando, y los sacerdotes que escucharon la enseñanza, fueron, ¿cierto?, a decirle al capitán de la guardia del templo, que es otro que se describe aquí, que eran las personas que hacían como especie de policía del templo, estaban cuidando quienes entraban, que no hubieran desórdenes, ¿cierto? Y fueron y le contaron al capitán de la guardia del templo, y entonces que él fue y seguramente le contó a otro grupo de personas que estaban ahí escuchando, que eran estos judíos saduceos, que estaban también oponiéndose a la enseñanza. Ahora es interesante que aquí los saduceos eran unas personas que se oponían directamente a la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Y ellos habían escuchado, o por lo menos habían parado la oreja, ¿cierto?, como se dice, respecto a lo que estaban enseñando Pedro y Juan, y era exactamente que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y ellos no creían eso, tal como nos dice Lucas capítulo 20, describiendo a los saduceos. Lucas capítulo 20, versículo 27, dice que acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. En el mismo libro de Hechos, el capítulo 23, versículo 8, nos dice lo siguiente: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Entonces estaban ahí presentes los saduceos, aquellos que no creían en lo espiritual, que no creían que hubiera resurrección, y eran parte de ese grupo que se estaba oponiendo. Se oponían porque obviamente no creían en las cosas que estaba predicando. Entonces estaban ahí ellos, y lo que hicieron es tratar de, ¿cierto?, atacar esta enseñanza que estaban dando los apóstoles, o por lo menos tratar después de distorsionarla. Los judíos de los apóstoles, como también se opusieron a nuestro Señor Jesucristo, y también se iban a poner más adelante a la predicación que se iba a dar, como por ejemplo en el caso de Esteban, que distorsionan incluso en el capítulo 6, ¿cierto?, lo que él dice, distorsionan la enseñanza que Esteban está dando. Entonces vemos que se lo oponen
a los apóstoles en la predicación que ellos están dando. Y esta oposición, hermanos, que se ven enfrentados los apóstoles, no es una oposición nueva. No es algo que los cristianos ya se terminó, que ya no hay ninguna oposición hoy en día entre nosotros, sino que aún hoy hay oposición de los sistemas religiosos. De la gente religiosa aún hay oposición. Por ejemplo, las personas que no creen en el Evangelio, que es la única esperanza para el ser humano, que es el único camino para Dios, van a decir que el Evangelio parece algo muy fácil de aceptar. Esa es la común objeción de personas que dicen, oye, pero solo hay que creer y nada más, y eso es todo. Y dicen, no puede ser tan fácil, sino que debe haber algo más difícil. O otros van a decir, no, eso del Evangelio es muy extremo. Andar congregándose todos los domingos y estar siendo parte de una iglesia, no, qué extremo es eso. O hay mismas iglesias que se oponen a la misma enseñanza del Evangelio. Yo tengo un amigo, ahora que está pasando por esa etapa, que quizás todos en algún momento pasamos, que descubrió la doctrina de la gracia, descubrió lo que la palabra enseñaba sobre ciertas cosas, en su iglesia empezó a enseñarla, ¿y qué es lo que pasó? No están de acuerdo. Oposición. Que es radical, que es muy loco, que es extremo, que no puede ser así, que esa es tu interpretación, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Descubrió lo esencial. ¿Y qué pasó? Las mismas personas que habían estado con él todos los años, todo el tiempo, ahora se volvieron sus enemigos. Se volvieron a aquellos que se oponían a la enseñanza que ellos muestran. Entonces, hermano, eso es parte de ser cristiano. Es la oposición al mensaje del Evangelio. El no ser aceptado por todas las personas. El no ser querido por todas las personas por causa del Evangelio. No por causa de tus pecados, sino por causa del Evangelio, es que las personas no son aceptadas porque el mensaje del Evangelio es siempre escandaloso para la mente religiosa. Es siempre escandaloso para las personas que piensan a su manera y no piensan como la palabra de Dios nos dice. Entonces luego vemos que como se le echan encima, aquí a Pedro y a Juan, en el verso 3, vemos que entonces, ¿qué hacen? Los toman y los echan en la cárcel. Son encarcelados los apóstoles, tanto Pedro como Juan. Y entonces, esto es algo que los apóstoles ya sabían, porque el Señor les había advertido que así sería. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 17 y verso 18, Jesús le había dicho a los discípulos preparándolo para esto: pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Les dice, prepárense porque ustedes como creyentes van a ser llevados y encarcelados por causa del mensaje del Evangelio. Y eso es lo que están experimentando los apóstoles en este momento. Están siendo llevados a la cárcel y en la cárcel lo están llevando sin ni siquiera hacer un juicio, sino que inmediatamente los llevan en la noche porque dicen que ya era tarde, no le hacen un juicio, lo encarcelan. Bueno, y al otro día lo iban a interrogar la autoridad religiosa. Pero es algo que es injusto. Están siendo encarcelados injustamente por causa de predicar la palabra de Dios. Ahora, nuevamente, esto igual ya se da en algunos países que se le describe como discurso de odio a predicar el Evangelio. Por ejemplo, Canadá es un buen ejemplo hoy en día, donde si uno predica que el Señor creó hombre y mujer, entonces las personas pueden acusarte de discurso de odio y llevarte a la cárcel, injustamente. ¿Por qué? Porque se ha promovido la idea de que eso es un discurso de odio, decir simplemente algo que es obvio para la mayoría de los siglos y de toda la humanidad. Y hay cristianos que a través de los siglos han vivido eso. Un buen ejemplo, hay muchos, pero un buen ejemplo es Richard Bunrad, que fue un pastor luterano que vivió en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, en un país en donde estaba el sistema comunista y en donde por predicar el Evangelio él estuvo encarcelado 14 años. Y él solía decir, la cárcel no es algo que me limite para predicar el Evangelio. Incluso en la cárcel es donde más sirvió al Señor, estando encarcelado y predicándole ahí a las mismas personas que seguramente iban a morir por el sistema que había en ese lugar. Ese es un ejemplo para nosotros de ser fiel al Señor, aún en cualquier contexto en donde nosotros estemos.
pasando problemas, pasando dificultades, pasando depresión, pasando problemas matrimoniales, pasando problemas personales. Aún en medio de eso tenemos la posibilidad de vivir nuestra fe y predicar el Evangelio. Y nos dice que aún en medio de esa dificultad donde los apóstoles fueron tomados, detenidos y llevados a la cárcel, dice en el verso 4 que creyeron aproximadamente 5.000 personas en el mensaje del Evangelio. O sea, en el primer sermón de Pedro, ¿cierto? Varias personas creyeron y aquí creyeron muchas más. Esto nos muestra el poder que tiene el mensaje del Evangelio. Aún en medio de la oposición, siempre hay personas que creen en el mensaje del Evangelio. Tal como nos describe Hechos, capítulo 6, versículo 7, que es un patrón a través de toda la Biblia. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nos dice, hermanos, que en medio de la adversidad, la iglesia cristiana siempre avanza. En medio de la persecución, la iglesia cristiana siempre avanza. A veces, hermanos, nos desanimamos porque los que salimos en evangelismo aquí, ¿cierto? De repente no vemos fruto inmediato, no vemos personas que responden inmediatamente a la fe, pero sin embargo, el Señor igual está trabajando porque a veces nosotros lanzamos la semilla y a su tiempo dará su fruto. A su tiempo hay personas que responderán a ese mensaje y quizás nosotros ni siquiera lo veamos, hermanos. Pero sabemos y confiamos que el Señor va a traer a sus escogidos a su iglesia y van a creer. En este caso estaban los apóstoles y se estaba manifestando el número de creyentes, pero hay casos en los cuales no veremos. Sin embargo, debemos confiar que el Señor está llevando a cabo su propósito en medio de todo esto. Entonces, ¿qué vemos que es lo que pasa con los apóstoles? Es que después que los llevan y los encarcelan y los dejan ahí, al otro día, entonces comienza desde el verso 5 hasta el verso 12, el interrogatorio a Pedro y a Juan. El interrogatorio a Pedro y a Juan, desde el verso 5 hasta el verso 12. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nos describe 4 cosas acerca de lo que sucede en este interrogatorio. Lo primero, fíjense, las personas que están ahí y la cuestión o el tema por el cual interrogan a Pedro y a Juan. Versos 5 y verso 6, las personas que están ahí vemos que son, ¿cierto?, autoridades religiosas. Tenemos a los gobernantes, tenemos a los ancianos, tenemos a los escribas y tenemos a los sumos sacerdotes. Todas esas personas son la autoridad religiosa judía más importante del momento. Esas personas son las que van a interrogar a los apóstoles. Y en el verso 7 nos dice cuál es la cuestión por la cual los van a interrogar, o cuál es la pregunta o la objeción que hay contra ellos. Nos dice con qué poder o en qué nombre han hecho esto. O sea, está la autoridad religiosa y la pregunta es, ¿bajo qué autoridad ustedes predican y bajo qué autoridad ustedes han hecho esto, que es el contexto, la sanidad del hombre lisiado o el hombre cojo? Ahora, interesante que le hagan esa pregunta sabiendo que los apóstoles ya habían dicho en varias ocasiones por bajo qué nombre ellos hablaban o predicaban. Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro dice, después de este gran sermón, primer gran sermón, dice, entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, en el nombre de Jesús es lo que ellos hacían las cosas. En el capítulo 3, versículo 16, nuevamente responden. Dice, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, lo ha fortalecido a este hombre a quienes ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este hombre la perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces ellos ya habían dicho que ellos hacían todas estas cosas en el nombre de Jesús. Sin embargo, la autoridad religiosa querían, al parecer, escucharlo de su propia boca. ¿Qué era o por qué habían hecho estas cosas? Entonces la respuesta de Pedro, en el verso 8, es que antes de dar la respuesta hay un detalle muy importante que nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando él iba a hablar, él estaba lleno del Espíritu Santo.
Y eso es lo que vemos en Hechos. Lo que hizo el Espíritu Santo al venir y al descender es que las personas, al estar llenas del Espíritu Santo, ahora hablan con poder. Hablan con poder. Recuerde, más adelante en el libro de Hechos tenemos a Esteban, que lo hemos nombrado en el capítulo 6, versículo 8, describe a Esteban como un hombre lleno de gracia y de poder. En pocas palabras, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ahora Pedro, el que va a hablar, es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ya no es un Pedro temeroso, ya no es un Pedro cobarde, ya no es un Pedro que niega a Jesús, es un Pedro que testifica del Evangelio. Y después de referirse a ello respetuosamente a las autoridades, les confronta y le habla directamente diciendo: nosotros hacemos esto en el nombre de Jesús. Y ese Jesús es el Jesús que ustedes crucificaron y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Fíjense que les confronta directamente, le dice: ese Jesús que yo he sanado hoy, el nombre en el cual yo hablo, es el Jesús que ustedes han crucificado. El Cristo que ustedes acusaron falsamente, el Cristo que los romanos ejecutaron y condenaron, ese es el Jesús del cual yo hablo. En pocas palabras, ustedes son los culpables de haber matado al autor de la vida, como les dice. Les hablo a ustedes que son condenados, que están perdidos. Pero Dios no dejó que este Jesús quedara ahí, sino que resucitó de entre los muertos. Ahora, para una mentalidad judía, el tema de las señales era muy importante. Que este Mesías haya hecho milagros y que este Mesías haya resucitado de entre los muertos era una señal muy importante. Era una señal de que Dios estaba con él. Y eso ya los ponía en jaque. Dios está con este hombre porque no solo murió, hizo señales, sino que además resucitó. Y nosotros somos culpables de eso. Los confronta directamente a ellos, mostrándole que ellos eran culpables de este pecado. Y entonces continúa la respuesta de Pedro hasta llegar al verso 11, donde él les dice que Cristo es la piedra angular. Esta era una imagen que los judíos conocían bien, que venía de los salmos, específicamente del Salmo 118, versículo 22, que dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Cristo es la base de todo, es el fundamento de todas las cosas. Y dice: ustedes son quienes han desechado esa piedra, esa base, ese fundamento, ese cimiento de todas las cosas. Ustedes son quienes han rechazado eso. Y Jesús ya había usado esta misma idea en Lucas capítulo 20, por ejemplo, después de contar una parábola, les dice en Lucas capítulo 20, versículos 17 y 18, pero él, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Les dice: si ustedes rechazan a aquel que Dios ha enviado, entonces ustedes serán hechos pedazos. Serán juzgados, serán condenados porque han rechazado al Mesías Salvador, aquel que ha venido a salvarnos. Y los apóstoles en todas sus cartas hacen lo mismo. Se cita en Primera de Pedro, se cita en Efesios, se cita en Primera de Corintios. Se cita esta idea de que Cristo es la piedra angular, la base y el fundamento de todas las cosas. Así que Pedro remata su respuesta diciendo en el verso 12, diciéndole entonces que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. O sea, es solamente Jesús el único camino para llegar a la salvación. Repitiendo lo que nos dice Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí o sino a través de mí. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de lo que Jesucristo ha hecho. O lo que escribe Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, cuando él dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre.
No hay otro mediador. Nadie más puede ser el camino. Ahora, para la mentalidad judía, todo esto que le estaban diciendo los apóstoles era escandaloso, porque le estaban diciendo que el Mesías no solo es Mesías, el Mesías es divino. Le estaba diciendo que este Jesús, el cual ellos habían matado, no solo era un hombre, sino que era un divino. Era alguien que era Dios encarnado. Y para un judío no cabía en su mente esta concepción. No podían entender cómo era posible que el Mesías fuera Dios encarnado. Y por tanto se volvía un escándalo para los judíos. Y también para los griegos, como lo dice Pablo. Pero para los judíos era verdaderamente extraño y muy difícil de aceptar esta verdad. Muy difícil de tragar, digamos, esta verdad para ellos. Y hasta el día de hoy, los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Por esta razón, porque Jesús, siendo divino, para ellos no tiene sentido. No logran comprender. Por supuesto, hay un grupo de judíos que sí, que se conocen como los judíos mesiánicos, pero en general no pueden aceptar esta verdad de que Jesucristo es el verdadero Señor, que ha venido a este mundo a salvar a pecadores y les llama al arrepentimiento para que crean en Él. Hermano, esto nos hace pensar entonces que el Evangelio es odiado por todos. El Evangelio es un mensaje que no es aceptado y querido por el mundo. Por supuesto, la gente puede decirse tolerante y la gente te puede decir respeto tu creencia, pero en el fondo, hermanos, el sistema del Evangelio o la doctrina del Evangelio no es una doctrina querida y aceptada. Porque le dice al hombre lo mismo que Pedro le dijo aquí a los religiosos. Ustedes mataron y crucificaron al autor de la vida. Le dice a cada uno de nosotros, eres culpable, y hasta que no reconozcas que eres culpable, no podrás encontrar a Cristo. Hasta que no reconozcas tu pecaminosidad, no podrás encontrar a Cristo. Y estas son las conversaciones comunes, ¿no?, que tenemos con la gente cuando les queremos hablar del Evangelio y te dicen, no, si yo voy a veces a la iglesia. No, si yo voy en Navidad, yo voy cuando bautizan a alguien. No, si yo creo en Dios a mi manera. Pero cuando uno empieza a entrar al fondo, ¿qué sucede? No, decir que yo soy pecador es demasiado extremo. Que yo soy un depravado, que yo soy un perverso, que yo soy un torcido, no. O sea, por favor, respetémonos. Cuando uno llega a ese punto, la gente entonces dice, no, hasta ahí no. Y por eso el mensaje del Evangelio es odiado en el corazón del hombre. No es aceptado por los seres humanos. Y también es odiado y es culpado o es la causa de todos los males según el mundo. Por ejemplo, para la revolución sexual, el Evangelio es el sistema que mantuvo oprimido a la gente en sus regulaciones, que el sexo solo dentro del matrimonio, no, oye, no, por favor, libérate un poco. No seas tan extremo. Para el feminismo es lo mismo. Lo que culpó y lo que hizo que las mujeres sean maltratadas fue la enseñanza de que el hombre es cabeza del hogar. Para la gente que cuida el planeta es lo mismo. ¿Quién promovió que se explotara la tierra? El cristianismo. El cristianismo es el culpable de todos los males para la visión del mundo. Es quien ha traído todo el mal al mundo. Sin embargo, la verdad es que el cristianismo ha sido la fuente de muchos de los bienes. Por supuesto, no podemos negar la gente que ha usado el nombre de Dios para hacer sus fechorías, pero ha sido la fuente de la cultura occidental, que ha ayudado a la prosperidad en la cultura occidental. ¿Y es por qué? Porque es la verdad de Dios revelada al mundo. Y nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio y el mundo se sorprende que nosotros no vivamos como ellos. Y es porque odia el Evangelio. Siempre me gusta lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4 dice, y en todo esto, hablando del mundo, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno y disolución y los insulta. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Se sorprenden de que no queramos hacer lo mismo que ellos, que vivamos, que no vivamos como ellos quieren, se sorprenden de eso. Y también aquí podemos ver que la respuesta que da Pedro es una respuesta que está llena del Espíritu Santo. Y nos llama, hermanos, a nosotros estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos? Cuando nosotros tenemos esta comunión con Dios.
cuando nosotros dependemos del Señor, cuando estamos consagrados a Dios, entonces nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y el Señor entonces nos va a dar la respuesta precisa para los momentos precisos. Hay dentro de la iglesia, hay esa idea de que se usa ese versículo que dice, el Señor les va a dar palabra, no se preocupen por lo que hablan, no estudien la palabra, no se metan tanto en la Biblia, total, el Señor les va a dar a su tiempo esa respuesta. ¿Han escuchado, me imagino, esa famosa interpretación de Mateo 10, verso 19 al 20? Pero estar lleno del Espíritu Santo, hermano, es lo contrario, es que tú eres responsable de tu vida espiritual porque Dios te capacitó a ti, te dio las herramientas para crecer espiritualmente. O sea, si tú llegas a estar mal espiritualmente es tu culpa, eso es, en resumen, hermano. No es culpa de Dios, es tu culpa al no haber usado las herramientas que Dios te ha dado para crecer espiritualmente. ¿Y qué necesitas hacer? Bueno, necesitas entonces buscar y usar esas mismas herramientas que Dios te ha dado para crecer espiritualmente. Y entonces así serás lleno del Espíritu Santo y después de haber orado y después de haber estudiado la Biblia y después de haber obedecido lo que conoces de la Biblia, entonces cuando lleguen esas situaciones difíciles, ahí entonces esta promesa se hace real, que es, Dios te dará una palabra en el momento preciso. Lo que dice Mateo, se los leo, pero cuando lo entreguen no se preocupen cómo o qué hablarán, porque esa hora se les dará lo que deben hablar. Pero no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu del Padre que hablan ustedes. No está diciendo no se preparen, ni estudien, ni busquen al Señor. No, está diciendo cuando lleguen esas circunstancias, ustedes van a ser capacitados por Dios. Ustedes van a enfrentar y van a saber cómo responder en esos momentos. Tenemos un ejemplo en la historia que es el ejemplo de Martín Lutero, estando ante el concilio y presionado por todo en ese tiempo, era un hombre contra todo el sistema de la época, presionado para que respondiera si verdaderamente él estaba enseñando lo que estaba enseñando y que se oponía a la Iglesia Católica en ese momento. Y entonces él responde sabiamente. Da una respuesta que hasta el día de hoy es famosa, ¿cierto? Responde sabiamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en ese momento lo capacitó para responder exactamente eso. Y eso pasa también cuando nosotros nos vemos presionados. Imagínense en una conversación donde se le están poniendo objeciones. Yo siempre recuerdo mis primeros años de cristiano, donde había presión de personas que no creían y que me hacían preguntas y eran amigos ateos que me trataban de buscar cuestionamiento al asunto y no sabía cómo responderles. Y recuerdo que me salían respuestas, sin yo mucho saber de la Biblia, aunque estaba leyendo obviamente la Biblia, y me salían respuestas que tenían sentido, que eran coherentes, porque el Espíritu Santo estaba actuando en mí. Ahora, yo me preparo con los años e intento estudiar lo más que pueda y mejor la Biblia y tratar de responder las objeciones que las personas tienen contra la fe cristiana. Igual hay momentos en los cuales no tengo respuesta certera, pero a veces le ha pasado a usted, me imagino, está conversando y es como que la respuesta llega. Y yo respondo. Y después siempre me pasa a mí, digo, yo respondí eso. Yo respondí eso, qué raro. ¿Cómo respondí eso? No, el Espíritu Santo. ¿No cree en el Espíritu Santo? ¿No cree que el Señor está guiando su vida? ¿No cree que si usted está viviendo conforme a la voluntad del Señor, no va a estar el Espíritu Santo ayudándole o fortaleciéndole en medio de ese momento? ¿Y qué necesitamos entonces? Orar. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que no nos sentimos capaces de hacer ciertas cosas, buscamos al Señor y el Señor nos llena de su Espíritu. Y entonces tenemos respuestas como la que hace Pedro aquí. Una respuesta impresionantemente sabia y llena del Señor. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, llenémonos del Señor. Llenémonos de su palabra. Llenémonos de estar en oración con Dios y Él nos va a usar poderosamente. Confiar en el poder del Espíritu Santo. Confiar en lo que el Señor ha hecho en medio de sus vidas. Y finalmente, hermanos, aquí podemos ver algo bien interesante, que es que para ser salvo, y eso es lo que Pedro apunta, para ser salvo hay que tener una doctrina correcta de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Hay personas, y los judíos hasta el día de hoy creen en Dios, creen en que Dios creó todas las cosas, no tienen problema con eso, con la providencia, que Dios guía al mundo, y la gente igual, cuando uno le dice cree en Dios, sí, yo creo en Dios. Claro que existe un Dios por ahí. Pero no es suficiente eso para ser salvo.
O incluso hay gente que cree en Jesús, no, si yo creo que Jesús existió, fue seguramente una especie de hippie o algo por el estilo, pero existió. Pero no es suficiente para ser salvo, sino que aquí Pedro nos dice que para ser salvo tenemos que verlo como el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre del Medio Oriente es la idea del carácter, ¿no? De todo lo que es Jesús. Entonces, para llegar a ser salvo, lo que necesitamos es tener una doctrina correcta de Cristo. Y Cristo no fue solamente hombre, Cristo fue Dios encarnado. Y ese es el escándalo del Evangelio. Cristo es Dios encarnado que ha venido a salvar a los pecadores y que ha muerto en la cruz. Dios muriendo para darnos salvación, hermanos, para proveernos la salvación y resucitando para mostrarnos que ha vencido a la muerte. Pero incluso uno puede creer eso, hermanos, pero no es suficiente. ¿Sabe por qué no es suficiente? Porque Cristo pide todo. Cristo pide todo y usted no solo cree intelectualmente, sino que obedece a lo que Cristo dice. Para llegar y ser un verdadero creyente, usted obedece lo que Cristo dice. Cristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si ustedes creen en Jesús, se someten a su autoridad y obedecen lo que su palabra nos dice. Hermanos, ¿han confiado verdaderamente en Cristo como el único Señor? ¿Confían en Él como el único mediador en el cual acercarse a Dios? Esta idea de mediador a veces la perdemos, pero Dios es tan santo que ustedes no pueden llegar y acercarse a Dios. Necesitan un mediador. Necesitan a alguien que pague por ustedes y que se sacrifique por ustedes para llegar al Dios santo, y ese es Jesús. Y ese es que Él es el mediador, el único redentor, o sea, quien te compra porque eras esclavo del pecado y alguien compra eso y tú ahora puedes acceder al trono de la gracia de Dios. Un rey que te defiende. Un rey que te defiende de los enemigos, de los ataques del enemigo. Un abogado que está ahí para defenderte de las acusaciones de Satanás. Ese, hermano, es Jesús. Él es verdaderamente en quien ha puesto tu fe, en quien tú has descansado como el único nombre dado a los hombres en el cual puedas ser salvo. Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, entonces ve a Cristo, arrepiéntete verdaderamente de tus pecados y confía en lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tú, Señor, eres quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos lleva a recordar lo que tú has hecho en la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a, como Pedro y como Juan, a estar llenos de tu Espíritu y predicar cada día tu palabra a cada una de las personas que tú nos pongas en el camino, Señor. Confiamos que tú obrarás, que tú actuarás, que tú guiarás, Señor, nuestras vidas cada día para poder, Señor, servirte y honrarte en todo. Te agradecemos, Dios, por este momento y te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.